de estos webinars del grupo especializado de biodeterioro, biodegradación y bioremediación de la Sociedad Española de Microbiología. Y por supuesto, gracias a los que estáis conectados y también a los que estando interesados, pues no han podido asistir, pero que lo podrán ver grabado en la plataforma de Google Drive a través del portal del grupo. Los casos prácticos de corrosión microbiana en la industria que se van a presentar son dos. Se han realizado en el seno del Grupo de Investigación de Bioingeniería y Materiales de la Universidad Politécnica de Madrid, que está ubicado en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial, que está junto al Museo Nacional de Ciencias Naturales, en plena Castellana de Madrid. Me permiten una breve reseña de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial. Es una institución pública que está dedicada a la educación superior desde hace aproximadamente 160 años. Es un centro de referencia a nivel nacional e internacional en el ámbito de la ingeniería y se destaca a nivel nacional como la Escuela de Ingeniería Industrial líder por su experiencia, alta demanda de admisión, innovación y proyección internacional. La escuela matricula a unos 4.600 estudiantes, de los cuales 800 son de posgrado y 300 son estudiantes extranjeros, además de unos 100 alumnos de doctorado. Cuenta con 305 profesores, 123 personas de apoyo y está organizada en 8 departamentos, 2 institutos de investigación, concretamente el Instituto de Fusión Nuclear y el Instituto de Investigación del Automóvil, 3 centros de investigación industrial, el Centro de Investigación del Automóvil y Robótica, el Centro de Electrónica Industrial y el Centro Láser, y cuenta con 32 grupos de investigación. Bueno, para más información, pues tenéis el link aquí para que lo veáis. Esta es una vista general del laboratorio del Grupo de Ingeniería de Materiales, de la UPM, que fue creado en 1988 y donde se han formado cerca de un centenar de investigadores nacionales y extranjeros, estos últimos fundamentalmente sudamericanos, aunque también hemos tenido a una alumna del prestigioso MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts de Estados Unidos. En este laboratorio se han llevado a cabo los estudios de corrosión microbiana en la industria que se presentan e incluye tecnología tradicional, así como técnicas modernas de análisis genético. Rápida y brevemente vamos a recordar algunos conceptos básicos que todos conocéis muy bien. Por biodeterioro entendemos un cambio indeseable en las propiedades de un material causado por la acción de un organismo vivo. Cuando este biodeterioro se refiere a un material metálico, el proceso se conoce como corrosión microbiana, o MIC, que son las iniciales en inglés del Microbiological Influence Corrosion. Es decir, los microorganismos participan en la corrosión del metal iniciándola o acelerándola. La MIC puede afectar a cualquier tipo de material metálico de interés industrial. Aceros al carbono, inoxidables, cobre, aluminio, titanio, sus aleaciones, etc. Un acero al carbono es una aleación de hierro y carbono con pocos elementos de aleación, básicamente manganeso y silicio, que le confieren suficiente resistencia. Es una aleación económica, pero es susceptible de ser corroída si no se protege adecuadamente. En contra, un acero inoxidable es una aleación de hierro con un mínimo de 10,5% de cromo que forma una capa pasiva que le protege frente a la oxidación. El inconveniente es pues, que es algo más cara. Los microorganismos generalmente van a colonizar los materiales y van a formar biopelículas que se pueden acumular, se pueden añadir más microorganismos, subproductos de corrosión y además también se pueden añadir macroorganismos formando un bioensuciamiento, que es lo que se conoce en inglés como biofouling. La colonización generalmente no es monoespecie, son consorcios microbianos los que la llevan adelante. Los consorcios más conocidos son entre bacterias aerobias y anaerobias, pero también hay consorcios entre distintos tipos de bacterias anaerobias. También hay hongos que participan en procesos de corrosión microbiana. A destacar el importante impacto económico que tiene la MIC en relación con los costes asociados y en relación con el Producto Interior Bruto.
Los casos de corrosión se consideran los ingenieros de corrosión, los especialistas, que suponen un 4% del total del Producto Interior Bruto. Como la MIC supone aproximadamente el 10% de todos los casos de corrosión, al final resulta que la MIC está causando un 0,4% de coste del Producto Interior Bruto en los países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. Por tanto, los costes en el 2024 en España serían alrededor de 6.000 millones de euros. Por supuesto, el estudio de este tipo de corrosión es complejo, ya que deben considerarse múltiples factores: el material, los microorganismos y su entorno. Por ello es fundamental contar con los conocimientos tanto de expertos en microbiología como de expertos en materiales, ingenieros de materiales, ingenieros químicos, de corrosión, etc. Vamos a presentar dos casos de corrosión microbiana en la industria: MIC en esferas de biogás y MIC en buques remolcadores. En este caso, en Cartagena, y las esferas de biogás están situadas en Madrid. Las aguas residuales urbanas son sometidas a un proceso de decantación y digestión anaerobia, tras los cuales se separan lodos y gases. Esos últimos están compuestos principalmente por metano y dióxido de carbono, y estos gases son conducidos a su almacenamiento en estas esferas de biogás a presión. Tenemos una zona de baja presión y una zona de alta presión. En esta zona de biogás, de una sección de la depuradora de aguas residuales, que está destinada, por ejemplo, a producir, a obtener biogás, lo genera, lo almacena y luego se trata para obtener energía. Esta energía, la finalidad es el aprovechamiento energético de las aguas residuales para hacer una energía barata y que se va a utilizar en otras partes de la planta, como en los aireadores mecánicos del tratamiento aeróbico, que requieren mucho consumo eléctrico. Para que pueda existir una instalación de este tipo en una depuradora de aguas residuales, al menos su caudal debe ser de 1 metro cúbico por segundo. Pues en estas esferas de biogás, en estas plantas de Butarque y de Sur, a los 6-10 años de servicio se observaron que las conducciones metálicas en toda esta zona de transición, desde el digestor anaerobio hasta el almacenamiento de la esfera, habían sido afectadas por la corrosión. Y aquí vemos cómo estas conducciones de gas en la zona de baja presión están completamente perforadas, pueden ver, y si se fijan un poquito, suelen estar en la generatriz inferior, que les estoy marcando, de estas conducciones, porque la gravedad siempre influye a favor de la corrosión microbiana. Observamos en el interior de estas tuberías, de estas conducciones, gran cantidad de productos de corrosión. Las conducciones son de acero al carbono, protegidas frente a la corrosión atmosférica, por fuera, con una pintura de color amarillo, que es correspondiente e indica que hay un gas combustible como es el biogás, pero sin tratamiento interior. Las corrosiones empezaron al poco tiempo de la puesta en servicio de esta instalación, comenzaron por el interior de las tuberías y fue progresando rápidamente, generando picaduras pasantes. Como veis aquí, estos son agujeros completamente, dejando de inservibles las conducciones. Las primeras se van parcheando, se van reparando, pero luego ya cuando llega esta situación, pues como ya están todas cortadas y hay que sustituir completamente el material. Esta es la antesala de lo que ocurrió en las esferas de biogás. Se muestran aquí las imágenes de 3 esferas de biogás que se han estudiado y que presentan corrosión. Esta esfera de la izquierda es la esfera 1, es la esfera de biogás en Butarque. Trabaja 7 kilos por centímetro cuadrado, 7 bares. A la derecha tenemos 2 esferas de biogás que están en la estación depuradora de aguas residuales de Sur. Están muy próximas entre ellas y estas trabajan a 3,5 bares. Tienen todas 11 metros de diámetro. El espesor nominal de la pared de estas esferas está alrededor de los 13 milímetros y están construidas con un acero al carbono de la clase 1 ASTM A537, que es un acero al carbono manganeso. Es un acero de baja aleación que está normalizado y que es ideal para fabricar recipientes a presión como los que aquí tenemos. Y también en estas estructuras que requieren buena resistencia y que están soldadas.
Estas esferas se fabrican in situ, o sea, vienen los gajos de la calderería y in situ se sueldan, tienen varios cordones transversales y también longitudinales. Pues, están pintadas, como podéis ver, con una pintura de gris claro que contribuye a reflejar la radiación del sol y a impedir que se aumente la temperatura interior de la esfera para evitar pues, condensaciones. Estas esferas fueron diseñadas para 25 años, pero las corrosiones sufridas han causado su puesta fuera de servicio a los 6 años en esta esfera 1 y a los 10 años en estas otras esferas. En la inspección visual del interior de las esferas se observó la presencia de una fuerte corrosión generalizada en el casquete inferior de las mismas. El casquete inferior, esta parte de aquí, que estoy marcando, es el casquete inferior y es donde se localizaron estas fuertes corrosiones. Además, en las zonas afectadas térmicamente por la soldadura, esta es la soldadura que se utiliza pues, para unir las chapas en la propia planta, pues se observa la zona afectada térmicamente por el calor durante la soldadura, se correspondía a toda esta zona, que tiene un grado de corrosión más fuerte que el material que estaría más alejado, donde el grado de corrosión es menos. Incluso veis que el propio cordón de soldadura ha permanecido intacto. Parece que no ha sufrido ningún tipo de corrosión. Este fenómeno de corrosión es más acentuado cuanto más abajo nos encontramos de la esfera. O sea, cuanto más abajo es más fuerte la corrosión y según vamos subiendo, esos procesos de corrosión son inferiores y ya cuando pasamos aproximadamente de la mitad hacia arriba, esto no lo vamos a observar. El espesor se redujo de 13 milímetros aproximadamente que tenía la pared inicialmente, en algunas zonas hasta 4 milímetros, en las zonas afectadas térmicamente y también en otras zonas alejadas de soldaduras también hubo zonas de 4 milímetros, es decir, una pérdida de espesor importante frente al diseño, con lo cual se incumple el código ASME de recipientes a presión y, por tanto, su puesta fuera de servicio. Hacemos una inspección visual y obtenemos muestras de material y productos de corrosión de la esfera 1, que estaba completamente fuera de servicio, y obtenemos biogás y aguas de condensación de las esferas 2 y 3 que todavía estaban en servicio. ¿Veis aquí cómo tomamos muestras de esas aguas de condensación en condiciones estériles a través de la espita que sirve para eliminar estas aguas de condensación? Esto es un proceso que se hace de forma manual periódicamente. Estas aguas de condensación, podéis imaginar que proceden de las diferencias de temperaturas que hay entre el interior y el exterior de las esferas. Lo mismo que ocurre en una casa, entre el interior y el exterior de las ventanas, pues se tienen condensaciones en la zona caliente, en este caso en el interior de la esfera, porque el biogás se está produciendo en la digestión anaerobio a una temperatura de unos 30 grados y aquí en las noches la temperatura fuera es bastante baja, se producen estas condensaciones pues que hay que eliminar a través de esta espita. La composición del biogás analizado era el que era posible esperar. Es decir, tenemos una digestión anaerobia donde hay metanobacterias que están produciendo metano y dióxido de carbono. Con lo cual hay muy poquito oxígeno en la composición del biogás. Sí llama la atención que aproximadamente el sulfuro de hidrógeno se encuentra en unas 1.300 partes por millón. El sulfuro de hidrógeno es el responsable típico de este olor a huevos podridos, incluso a concentraciones de 1 parte por millón. A partir de 100 partes por millón, aquí estamos en 1.300, pues a partir de 100 partes por millón, el gas anula el sentido del olfato y puede ser tóxico y potencialmente letal por parálisis respiratoria. Es un veneno mitocondrial similar al cianuro, se une al citocromo C de la oxidasa de la cadena respiratoria mitocondrial y bloquea la utilización de oxígeno por las células. Con lo cual hay que tener
bastante cuidado en estar en presencia y sobre todo en sitios cerrados con estas concentraciones de sulfuro de hidrógeno. El biogás procede de la digestión de los lodos y después de pasar por las columnas lavadoras para eliminar impurezas, para eliminar incluso agua, este gas todavía llega húmedo y condensa en la esfera. Bueno, pues estas aguas de condensación, que como he dicho antes hay que eliminar, tomamos las aguas de condensación, las analizamos y como veis aquí, por su composición físico-química y microbiológica, pues tenemos un agua que es ligeramente ácida, con una conductividad bastante importante y con la presencia de bicarbonatos y sulfatos. Esto indica que este agua es moderadamente ya corrosiva. También, desde el punto de vista microbiológico, hemos encontrado bacterias anaerobias reductoras de sulfato y también bacterias anaerobias reductoras de sulfitos y coliformes. Todos estos microorganismos, obviamente, van acompañando al biogás desde la esfera de almacenamiento. Los ensayos realizados sobre el material, el análisis químico y la microestructura, han mostrado que se trata de un material sin defectos, que es el adecuado con el especificado para su fabricación, que es de la clase A, de la clase 1 de ASTM 537. Tenéis aquí las composiciones en carbono, manganeso y silicio, son las adecuadas. Y en comparación con el cordón, hacer notar que el cordón tiene, el cordón de aporte tiene de material algo de níquel, 0,85, y algo de molibdeno. Esto lo podemos comentar. Los productos de corrosión observados son de dos tipos: óxidos de hierro, son marrones, y negros u óxidos de azufre. Cuanto más estábamos en la parte inferior de la esfera, predominaban los marrones; cuanto más estábamos en la parte superior de las esferas, predominaban los negros. Los productos de corrosión se han analizado por difracción de rayos X y si corresponden por estos compuestos óxidos hidróxidos de hierro y productos de corrosión del azufre. Es decir, tenemos el hierro que evoluciona a través de estos productos intermedios, agoetita y lepidocrocita, sería la parte de los hidróxidos de hierro, y también evoluciona con la estequiometría del azufre hacia pirita y greguita a través de la máquina agüita. Marcasita no encontramos. Si se encontró, obviamente, siderita, carbonato de hierro, y os recuerdo que en las aguas y en el biogás había bastante CO2 y por lo tanto en las aguas bastante anhídrido carbónico. Estos productos de corrosión ocupaban una parte importante del interior de los casquetes y llegaron a sacarse hasta 7 metros cúbicos de la esfera 1, que había sido ya puesta fuera de servicio y de que estábamos estudiando. En estas micrografías, obtenidas por microscopía electrónica de barrido, se observan biopelículas desarrolladas en la superficie del acero al carbón. Y si veis, observamos bacterias reductoras de sulfato que tienen esta forma de coma o de vidrio. Y este tipo de bacterias, metanobacterias, que justo son de las pocas bacterias. Perdón, voy a poner la batería. Pues como os decía, de las pocas bacterias que se pueden son bacterias anaerobias reductoras de sulfato. Por tanto, estos diferentes análisis sugieren que se ha producido un proceso acelerado de corrosión debido a los microorganismos presentes en las aguas de condensación. El mecanismo sería el siguiente. Tenemos una inexistencia del revestimiento en el interior, según nos comunicaron, o si estaba revestido era muy débil, porque no duró apenas nada, que en presencia de las aguas de condensación, que son ricas en bicarbonatos y sulfatos,
Se produce, llegan al material prácticamente desnudo y se produce inmediatamente por el agua y por los ácidos carbónico y sulfúrico una corrosión de ese material. Este material, lo que produce ante esa corrosión, como hemos visto, son todos esos hidróxidos de hierro con las dos estequiometrías y luego también los compuestos de azufre, según estemos en una zona u otra de la acera. Es decir, tenemos una corrosión electroquímica en la que el agua de condensación es el propio electrolito. Entonces tenemos zonas donde empieza la corrosión, que serían las zonas anódicas, y luego tendríamos la zona catódica, que sería toda la esfera, y se van a producir este movimiento, este intercambio de electrones y se produce una corrosión electroquímica convencional. Pero como también llegan bacterias anaerobias, tanto reductoras de sulfato como metanobacterias en estas aguas de condensación, se van a formar biopelículas que van a potenciar todavía mucho más la acción de los sulfuros que se van a generar de forma desasimilatoria por las bacterias reductoras de sulfatos, y también se van a estar formando dióxido de carbono en las propias biopelículas que van a formar el anhídrido carbónico, que ya de por sí es bastante corrosivo para el material. Es decir, son dos mecanismos que se están autoalimentando: proceso de corrosión electroquímica y un proceso de corrosión microbiana por la presencia de estos sulfuros y del dióxido de carbono. Entonces, lo que proponemos es las siguientes medidas. Pues la primera, reducir la presencia de agua en las esferas. También se propuso para ello que el sistema manual de drenaje del agua de condensación fuese más frecuente para reducir al mínimo los periodos húmedos en el interior de las esferas. Incluso se aconsejó temporizarlo y robotizarlo. En la medida de lo posible, debe eliminarse o controlarse estos niveles relativamente altos de los gases, de los sulfuros y del dióxido de carbono. La industria petroquímica está acostumbrada a lidiar con estos gases, que los encuentra frecuentemente en todos los procesos de extracción del crudo, y dispone de medios para la eliminación que se van actualizando y que pues sirven y se van incorporando también a estas otras industrias, como la depuración de aguas residuales. También se aconseja la protección interna de las esferas. Aconsejamos, en este caso de esfera, la utilización de resina epoxi para evitar el agua de condensación, y también se aconseja mantener la protección catódica a través de ánodos de sacrificio, corrientes impresas, etc. Y, por supuesto, monitorizar el proceso desde su inicio, es decir, controlar el espesor del material por ultrasonidos frecuentemente para ver si hay pérdidas de material o no. Analizar frecuentemente las aguas de condensación. En este caso, pues podría ser simplemente analizar la presencia de hierro en estas aguas de condensación, que sería lo más elemental. Más complicado sería, no es necesario buscar microorganismos de momento. Y luego también se puede utilizar una zona de probetas testigos pues, para hacer estudios de estos de pérdidas de peso o ensayos de interacción electroquímica, etc. Bueno, pues con todos estos datos, la empresa Cadagua, que era la gestora de la planta, en ese momento, en 1992, invirtió 1.000 millones de pesetas, que equivalente ahora serían unos 200 millones de euros, en la adecuación de todas sus plantas depuradoras de aguas residuales para evitar la corrosión microbiana y el ensuciamiento de los materiales metálicos estructurales en todas las plantas que dispone. Aquí abajo tenéis la publicación en la que se refiere este trabajo. Bueno. Vale. Hay que dejarlo ya terminar de vaciar, le queda poco. Le da un manguerazo por dentro. Benjamín, sí. Por favor, sí. ¿Puedes silenciar tu micrófono? Que es que te escuchamos. Disculpad. Gracias. El segundo caso práctico se trata de 3 buques remolcadores, como el que veis aquí en la fotografía, que operan en los muelles de la dársena de Escombreras, en el puerto de Cartagena, que está en el Mediterráneo. Un barco remolcador es un barco generalmente pequeño, altamente maniobrable y con gran potencia, que sirve para empujar, frenar o remolcar a grandes buques que están dedicados al transporte, por ejemplo, de crudo, de petróleo y derivados, de gas natural licuado,
de carbón, de cementos, etc. Y también para facilitar el atraque y desatraque de grandes buques. Los tres remolcadores, objeto de estudio, tienen el mismo diseño y tiempo de servicio. Y tras 14 años desarrollaron corrosión del acero del casco en contacto con el agua de la sentina. La sentina es la cavidad inferior de un barco que está situada inmediatamente por encima de la quilla. En esa sentina se acumula el agua procedente de filtraciones del agua de lluvia o de salpicaduras del agua de mar. Pues bien, las corrosiones producidas en esta zona provocaron la inmovilización de los remolcadores para su estudio y para su reparación en los astilleros de escombreras que están gestionados por remolcadores de Cartagena. Estas imágenes del interior de uno de los remolcadores observamos en un pasillo cómo acceder al interior de la sentina a través de una trampilla que hemos levantado. En estas imágenes observamos el aspecto negruzco del agua de la sentina, además de comprobar un fuerte olor a huevos podridos debido al sulfuro de hidrógeno. Como ya hemos dicho antes, es un gas tóxico que se puede detectar con una concentración de tan solo una parte por millón. Observamos aquí un remolcador durante su reparación en el astillero, donde quedó inmovilizado pues, por estos problemas de corrosión. La reparación ya está muy avanzada. Esta parte de aquí ya está pintada. Esta parte todavía no, pero ya ha sido reparada. Las chapas con zonas de corrosión ya han sido sustituidas y serán repintadas. Y en la imagen de la derecha también podemos ver un ánodo de sacrificio de zinc. Está en esta parte del casco del buque, lo veis aquí, la quilla, y aquí con más detalle el ánodo de sacrificio, que protege al resto del casco del buque y actúa como cátodo. Es decir, el zinc tiene mayor tendencia a la oxidación que el acero. Tiene un potencial de reducción menor, pierde electrones y se corroe y se consume preservando al casco que está actuando como cátodo. O sea, es un sistema de protección catódica. Se llaman ánodos de sacrificio porque se sacrifica para que el casco permanezca inalterado desde el punto de vista de la corrosión. La inspección visual de los remolcadores mostró que el acero del casco, por la parte interior, por la parte de la sentina, tenía zonas amplias de corrosión y se observaron zonas de corrosión, grandes zonas, con pérdida localizada, pero que se iban uniendo a medida que avanzaba la corrosión. No es una corrosión generalizada, es una corrosión que se va formando puntualmente y que va avanzando. Afecta de manera uniforme a toda la superficie del casco y se observaron, en este caso, en estas zonas que estoy marcando, una pérdida de espesor en relación con el espesor nominal, aproximadamente no, 3/8 de pulgada, 9,5 milímetros, se observan pérdidas de espesor del 60%, queda en esta parte 3,8 milímetros. Aquí veis la parte externa que está pintada, la parte interna que no tenía, que tenía protección, pero ahora lo voy a explicar. Es decir, cuando esta picadura se hace pasante, es decir, empieza a perderse el agua de la sentina, es un agua sucia, pasa al agua de mar, entonces inmediatamente los barcos tuvieron que entrar en el astillero para ser reparados. Como siempre, en un caso de MIT, realizamos el estudio del material, realizamos la composición química, metalográfica y de los recubrimientos y de los productos de corrosión. Los porcentajes de carbono, de manganeso y de silicio que se analizaron, que se obtuvieron, son compatibles con las especificaciones de un acero naval de grado A con una composición en carbono inferior a 0,09%, que es el ideal para la fabricación del casco de estos remolcadores. La estructura metalográfica que tenemos aquí es una estructura de ferítico-perlítica que corresponde a este carbono y que tanto la composición como la microestructura
y su bajo contenido en azufre, por debajo de 0,02%, no tienen ningún papel en la corrosión observada. O sea, aparentemente está todo bien. Incluso vemos que en el revestimiento exterior, que se presenta aquí una fotografía, de los cascos que está en contacto con el agua, esta fotografía es de Felipe Montero, se ven que esta capa de 785 micras, son 5 capas que están formando y tiene un espesor de 785 micras que ha sido suficiente para que en el exterior no se haya producido ningún tipo de corrosión. Sin embargo, es una capa anti-fouling. Estas características tienen una capa anti-fouling o anti-incrustante. Sin embargo, no está la foto de la capa interior. Eran dos capas pequeñas de 100 y en total 300 micras, 100 y 200. Incluso entre las dos capas se observaron algunas burbujas de aire por una mala aplicación de la pintura. Es decir, tenemos una capa interna que está más pensado en una protección anticorrosiva, no anti-fouling, pero luego veremos por qué ha ocurrido esto. Bueno, también analizamos los productos de corrosión. Entre los productos de corrosión, por difracción de rayos X, obtenemos que son hidróxidos de hierro. De hierro y alguno de manganeso. Estos hidróxidos son compatibles con un proceso de corrosión microbiana. Se recogieron muestras del agua de la Sentina, de los 3 remolcadores, y también se recogieron muestras del agua de mar para poder comparar. Se hicieron estudios físico-químicos y estudios microbiológicos. Los resultados del análisis físico del agua de la Sentina indican que la composición de la Sentina en los 3 remolcadores que se estuvieron analizando, pues es principalmente agua del mar, con presencia de cloruros y sulfatos. Y la concentración de estos cloruros y sulfatos variará dependiendo del ingreso del agua de mar en cada uno de los remolcadores. Este agua de mar no procede solamente de las salpicaduras, sino principalmente, esto fue clave, de la limpieza de los intercambiadores de calor con agua de mar que se filtra a la Sentina. Además, los índices de Langelier y de Richtner, que son unos índices que nos indican la agresividad o la posible agresividad del agua, mostraron efectivamente que el agua de la Sentina era un agua agresiva para el acero al carbono. Para la detección de los microorganismos, se realizaron cultivos en placa para bacterias aerobias y cultivos en medio líquido de POSDI suplementado con 3% de cloruro sódico para la detección de bacterias anaerobias reductoras de sulfatos, las ASRD. La identificación de estas bacterias que obtuvimos se realizó amplificando los genes 16S rRNA y el APSA, que es de la adenosina 5-fosfosulfato reductora. Como consecuencia de ello, se encontraron y se identificaron bacterias del género Pseudomonas y bacterias del género de sulfodilbio, ambas comúnmente encontradas en procesos de corrosión microbiana. Pues, ¿cómo fue el mecanismo en estos remolcadores? Pues lo vemos. Ante una insuficiencia, se demostró que era una insuficiencia, la capa estaba protegida con 300 micras, pero una insuficiencia porque los ingenieros de diseño no pensaron que en el agua de la Sentina nunca iba a haber las mismas características que en el agua exterior. Si lo hubieran pensado, hubieran cambiado el material, hubieran puesto una protección como en la parte exterior. En este error en el diseño, por no pensar que el agua de mar iba a entrar dentro, pues es una insuficiente previsión, y luego hubo una deficiente aplicación también en el revestimiento interior, como hemos observado algunas ampollas entre las 2 capas de protección en el revestimiento. Entonces el agua de mar entra. Los cloruros son muy agresivos, entran, rompen, por los poros pasan y hacen que pase todo el agua con cloruros y sulfatos al material. Entonces, el material, el acero al carbono por el interior de la Sentina, sufre un primer ataque por cloruros y también por el agua. Entonces, se generan compuestos agresivos de cloro que hacen que
el material empiece a aplicarse, empieza a formarse una picadura. Tenemos, este es un proceso de corrosión electroquímica, igual que hemos visto antes en el primer caso. El agua actúa de electrolito y luego tenemos los productos de corrosión que van a permitir, ahora se van a establecer zonas más anaerobias y junto con el agua también han entrado las bacterias. Las bacterias están ahí esperando tener las condiciones adecuadas para desarrollarse. Obviamente las primeras que actúan son las bacterias aerobias reductoras de hierro. Todos estos productos de corrosión hemos visto son de hierro ferroso, hierro férrico, y como consecuencia de su crecimiento van a formar una biopelícula, favoreciendo más todavía las condiciones de anaerobiosis para que se desarrollen las bacterias anaerobias reductoras de sulfato que se habían encontrado en las aguas, y estas bacterias van a ser las que van a producir de forma desasimilatoria, como ya sabéis, el sulfuro de hidrógeno, que los sulfuros, curiosamente, potencian la acción sinérgica corrosiva de los cloruros. Y se producen más rápidamente las picaduras que en ausencia de sulfuros. Es decir, las SRB son muy agresivas para los océanos al carbono en agua de mar, porque aumentan la tasa de corrosión en 4 órdenes de magnitud. En nuestro caso, pues el periodo de espesor fue significativo de 0,7 milímetros por año. Por eso se perdió completamente el espesor, se produjeron picaduras pasantes. Es decir, tenemos la corrosión microbiana. Recomendaciones para prevenir las corrosiones en los buques remolcadores. Obviamente, ante esta consideración hay que mejorar el diseño de bastantes cosas. La pintura o el revestimiento del interior de la sentina es insuficiente, con lo cual pues tiene que ser de mayor espesor y tiene además que vigilarse mejor, que sea mejor aplicado. Periódicamente se puede revisar la pérdida de espesor también por técnicas de ensayos no destructivos como los ultrasonidos, cuando se haga cada parada para el mantenimiento, aparte de que se puede hacer la inspección visual, ¿no? Hay que evitar, mientras se hacen cambios importantes en el protocolo de mantenimiento de los intercambiadores de calor, que el agua del mar llegue a la sentina. También se puede tratar el agua de la sentina con biocidas. Este es un estudio también que hicimos con compuestos de amonio cuaternario. Evidentemente, acortar la frecuencia para vaciar el agua de la sentina, revisar periódicamente el agua de la sentina, es decir, hacer una inspección visual y hacer análisis físico-químicos y microbiológicos. Obviamente, podrían utilizarse las técnicas clásicas, que son más baratas y lentas, como las que hemos utilizado aquí, aunque las técnicas modernas, como la secuenciación masiva, pues nos van a aportar más información, sobre todo en relación con la biodiversidad microbiana. También hay algunos test de detección rápida para detectar bacterias reductoras de sulfatos, pero que lo vamos a ver ahora. Todo esto se haría en las aguas, es decir, y luego también, evidentemente, la presencia, estar atentos a la presencia de este olor asulfídico típico de huevos podridos que se produce como consecuencia del metabolito de las SRBs. Todo esto es un resumen de este artículo de O'Fallon del 2023. Entonces, con estos dos casos ya podemos definir, y cualquiera de los que estáis viendo la presentación lo podríais hacer perfectamente, pero bueno, yo os ayudo un poco. Entonces, para diagnosticar un posible caso de BID, porque la corrosión microbiana, al no diferenciarse de la electroquímica en su naturaleza, ofrece un primer problema a resolver. ¿Cómo diferenciar si un caso de corrosión se debe a la acción de los microorganismos o no? Bueno, pues lo primero que hay que evaluar son las condiciones ambientales. Es decir, las condiciones ambientales permiten el desarrollo de los microorganismos. Entonces tendremos que considerar hacer el estudio físico y químico del pH, la temperatura, la conductividad, el nivel de oxígeno, el contenido iónico en sulfatos, cloruros, etc. Bueno, la verdad es que existen microorganismos que viven en cualquier tipo de ambiente y soportan cualquier tipo de condición, con lo cual esto casi no lo podemos ahorrar y podemos presumir, excepto en algunos ambientes, que siempre vamos a tener microorganismos. Otra cosa es que puedan participar o no del proceso de corrosión microbiana, porque hay muchos microorganismos
pero no son tantos los que participan en los procesos de corrosión microbiana, son muy poquitos. Obviamente, el estudio microbiológico, que tenemos que identificar, detectar e identificar los microorganismos, preferiblemente por el uso de técnicas ómicas, pero también son recomendables el uso de kits rápidos que se están utilizando en la industria petroquímica y en la industria aeronáutica. La industria aeronáutica para la detección de hongos en combustibles, en queroseno, por ejemplo. También hay que comprobar si el material metálico cumple con la composición química, con la microestructura, y para ello pues tenemos que hacer también planográficamente pues estudios de microscopía óptica y microscopía electrónica de barrido en las muestras que tomemos. Hay que confirmar que está adecuadamente protegido por el sistema que se haya elegido. Generalmente los sistemas de protección son varios, como habéis visto, recubrimientos con pinturas, protección catódica, etc. Por supuesto, si hay productos de corrosión, pues hay que analizar los productos de corrosión. Hay muy poquitos productos de corrosión que son indicativos en sí ya directamente de un proceso de corrosión microbiana. En general, no sucede así. Mis agradecimientos a las empresas Cadagua y Remolcadores de Cartagena que financiaron estas investigaciones y a los componentes del equipo de investigación que aparecen en la fotografía. Foto que se realizó en la emblemática sala de la máquina, veis aquí, de la Escuela de Ingeniería Industrial de la Universidad Politécnica de Madrid. La sala de la máquina debe su nombre a una máquina de vapor de tipo BAT que fue donada por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre a la escuela cuando dejó de acuñar monedas en 1914 y que fue construida en Londres en 1852. Además, fue la primera máquina de vapor industrial que se importó a España. Izquierda a derecha, Felipe Montero, experto en materiales de Iberdrola. Carlos Ranger, aquí, catedrático de materiales, mis mentores. Y a la derecha, Ana García. Esta foto está llena de sentimiento, porque de los que aparecemos, la única en activo es Ana García. Felipe Montero y yo estamos jubilados y lamentablemente el profesor Raninger ha fallecido recientemente, el pasado 25 de septiembre, y es a quien dedico esta ponencia. Muchas gracias. Por vuestra atención. Bueno, os pongo el correo electrónico por si os queréis poner en contacto conmigo. Gracias. Pues muchísimas gracias, Diego, por la presentación.